Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy quiero platicar contigo un tema que muchas personas lo ven como algo menor. Sin embargo, ahora que te lo platiqué, vamos a ver si realmente tendría que tener esa menor categoría. Me estoy refiriendo al Día del Padre. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque tradicionalmente, como igual que los mexicanos en otros países, celebramos mucho el Día de la Madre, a la mamá. Y eso, claro, está muy bien. ¿Quién no va a celebrar a la madre? Claro que es un motivo de festejo y regocijo. Sin embargo, fíjate que al padre también se le ha festejado en los últimos años y hay quien no le da un valor, digamos, como me parece que tendría que ser. Por eso, inicio primero deseándole un feliz Día del Padre a todos aquellos que son papás. Ahora bien, vamos a hablar sobre ello primeramente desde el término. ¿Qué significa esta palabra padre? ¿De dónde viene? ¿Por qué a veces decimos papá o papi o papito? Bueno, pues la palabra padre, primeramente, en nuestro idioma, en español, viene del latín pater, pater. Sin embargo, pater en latín, que es padre, también viene del griego, que es pater o pateras, que significa igual, padre. Hoy te vamos a ver qué es eso de padre en ambas lenguas. Ahora bien, tanto del latín como del griego, ambas palabras, ambos términos, proceden del proto-indoeuropeo. Ya en otras ocasiones te he platicado que el proto-indoeuropeo pues es la lengua que se cree primeramente más antigua, la que hubo originalmente y de la cual salieron las lenguas actuales europeas. Bueno, pues en proto-indoeuropeo, igual que en el caso de mater, que es madre, pues pater o pater es el nombre que se usaba para referirse a los papás, pater o pater. Entonces fíjate cómo no varió, pater o pater, y luego en griego pater, pateras o pateras, y luego nos vamos al latín, pater, y llegamos al castellano o español, es correcto de ambas maneras, y seguimos diciendo pater. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues la palabra pater significa no solamente el que engendra, sino el que provee y el que cuida, es decir, el protector y también el que cuida. ¿A quién cuida? A la familia, a los hijos, a la esposa. Alguien podría decir, bueno, es que eso me suena muy machista. Hay que tomar en cuenta que el término no se inventó hace un año, 5 años o 10 o 20 años. El término viene desde hace siglos, incluso milenios. Entonces, en ese sentido, la palabra pater, lo que significó originalmente, pues era aquel padre de familia, digamos, que cuidaba a su familia, la cuidaba de ataques de otros grupos, de otras familias, de tribus extrañas, etcétera, pero también les daba alimento, digamos, es decir, era el proveedor, el que llevaba el sustento. Y esto es bien importante porque fíjate cómo todavía nosotros, esta idea de pater, nosotros la reproducimos en ciertas ideas que nosotros tenemos actualmente con términos contemporáneos. Fíjate cómo igual que en otros países, a nuestra nación le llamamos patria. Patria. ¿Y por qué le decimos patria? Porque viene de pater, es quien nos engendra, en un sentido, digamos, de que nos da una identidad. Todos los mexicanos, por ejemplo, o de otro país, ya sean los colombianos, los peruanos, los guatemaltecos, etcétera, son parte de una patria. En ese sentido, tienen un padre de la patria. En caso concreto, en nuestro país, en México, ¿cómo le llamamos al padre de la patria? Fíjate, padre, pater. De la patria, pater. Es la misma idea. Pues es Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla.
Ahora, Él no es que nos haya engendrado en un sentido biológico y sin embargo sigue siendo el padre de la patria. Esto es importante porque entonces podemos considerar que padre no es solamente el que engendra biológicamente, sino el que da origen a algo. En este caso, a partir de él, de su lucha, igual que con otros héroes como Morelos, etcétera, Vicente Guerrero, Allende y otros más. Aquí en Querétaro, obviamente, los hermanos Epigmenio y Emeterio González, José Ortiz de Domínguez, el corregidor Miguel Domínguez, etcétera. Bueno, pues dieron su vida precisamente por una causa. Y en ese sentido fueron la base, el origen, or es el que da, como pintor, el que pinta, boxeador, el que boxea, origen, el que da el gen, el origen, el principio. De tal manera que a partir de su lucha, todo su esfuerzo, pues nace la patria mexicana, porque antes era Nueva España. Pertenecíamos a España y ahora es un país nuevo, entonces es la patria mexicana. Bueno, entonces, ¿cómo le llamamos a ese padre? Pues no es un padre biológico, sino es un padre putativo. La palabra putativo viene del latín putativus, y la palabra putativus en latín significa el que parece que es, pero no es, o el que representa algo. En este caso, parece padre biológico, pero no lo es, o bien representa al padre. Vamos a pasar ahora esta idea a un padre de familia cualquiera. ¿Cuántos padres engendraron, bueno, a sus hijos, con su esposa, digamos, el hombre con la mujer engendra, pero abandonan a sus hijos? Entonces, ¿biológicamente son padres? Sí, nadie lo puede negar, claro que sí, pero, digamos, llevaron a cabo, ejercitaron, pusieron en práctica, digamos, su calidad de padres. No, porque abandonan a la mujer, abandonan a los hijos o al hijo, a veces hasta cuando está por nacer ya se están yendo, abandonan a la mujer como si fuera una gracia y la dejan a su suerte, ¿no? Y ahí está la pobre mujer siendo madre y padre, como se dice coloquialmente. Bueno, entonces ese padre pues es biológico, pero no supo ser padre. ¿Cómo le llamamos? Vamos a pensar, si la mujer se vuelve a casar, ¿cómo le llamamos a ese padre, a ese hombre con respecto del hijo de esta mujer? Pues es un padre putativo. Por eso se le dice también padrastro, ¿no? Que significa el que no lo es, digamos, en un sentido biológico, sin embargo, asume las funciones del padre. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del padre? Fíjate que te decía al principio que originalmente padre no nada más es el que engendra biológicamente, sino el que cuida a su familia, el que la protege y el que la, digamos, la alimenta, le provee de los alimentos, los recursos necesarios para que pueda subsistir. Pensemos en la época de la prehistoria. Bueno, pues el hombre, ¿qué hacía? Protegía a la familia de algún invasor, llevaba presas que había cazado, etc. Claro, la mujer también tiene una función muy importante. La mujer también recolectaba frutos. La mujer sabemos que también participaba en la cacería junto con el hombre. La mujer también cuidaba a los hijos, etc. O sea, como familias ayudaban. Eso es lo que se sabe. Bien, pero fíjate que aquí esta idea de cómo protegía, cómo alimentaba a su familia, ahora, si la pasamos a esta época, pues claro que ya no va a ser igual, ¿no? Pero el hombre trabaja, ¿no? Lleva dinero, sustento, también participa en la educación de los hijos. Los valores morales que le da también son importantes. Imagínate un padre de familia que no trabaja, que todo el día está sin hacer nada. ¿Qué ejemplo le puede dar a sus hijos? ¿Que sean trabajadores? ¿Con qué calidad moral le podría decir a sus hijos trabajen si él nunca trabaja? O imagínate que es una persona que está lleno de vicios. ¿Cómo le puedes decir a sus hijos que no tengan tal o cual vicio si él lo tiene? O les dice a sus hijos, lean, estudien, cuando él nunca lee un libro. Nunca lee un libro. Por equivocación lee una noticia en el periódico. ¿Cómo le puede decir? Es decir, el padre
no solamente engendra, pone el ejemplo con la práctica. Eso le llamamos valores morales, no valores a secas. No existen los valores a secas, son valores morales, honestidad, justicia, respeto, tolerancia, etc. Eso se llaman valores morales. Muy bien. Entonces, ya vimos que padre, ¿de dónde viene? Pater, etc. Por otro lado, también vimos que originalmente cuáles son sus funciones y cómo esas funciones hoy también se llevan a cabo, aunque en otro sentido. Ya no es exactamente igual, obviamente estamos en otra época. Pero aquí tendríamos que preguntarnos, y bueno, pero ¿cuándo se empieza a festejar el Día del Padre? Bueno, el Día del Padre, su origen es curioso. Fíjate, en 1909, en el año 1909, en Estados Unidos, una mujer que se llamaba Sonora Smart Down, esta persona tenía su papá y su papá pues era viudo. Y siendo viudo había cuidado, alimentado, criado a sus 6 hijos. O sea, un hombre queda viudo y entonces él cuida, educa, etcétera, alimenta a sus 6 hijos. Y esta mujer en Estados Unidos dice, bueno, pues hay que celebrar a este hombre, a mi padre, dice la mujer, porque su esfuerzo merece un reconocimiento. Esto lo hace en 1909 y lo propone al gobierno. Bueno, pues para 1910, en particular el 19 de junio de 1910 en Estados Unidos, se celebra por primera vez el Día del Padre. Aquí quiero hacer énfasis en que el motivo por el cual se celebra el Día del Padre es porque el padre, y fíjate, lo relacionaron con los hijos. Es decir, no se celebra el padre solamente porque engendró hijos. No, el motivo original, prístino, primario, primero, fue porque este padre de 6 hijos los cuidó, los sacó adelante, digamos. No es solamente, como nos engendró, vamos a celebrarlo. No, el motivo es porque sacó a la familia adelante. Vio por su familia, no huyó cobardemente, digamos, y ahí los dejó, porque pudo haberlo hecho. Si la mujer se va, pues él también se desentiende. No, él tomó, como dicen coloquialmente, la batuta y se hizo cargo de sus hijos. Entonces la hija, claro, dice, hay que reconocer al padre que realmente es padre, no nada más engendra. Y entonces ahora, esta idea, que si te fijas tiene relación con el origen del término, padre es el que engendra, sí, pero también el que provee, el que protege, el que cuida, el que da valores a los hijos. Ese es padre. Bueno, pues entonces así nace en 1909, se propone, en 1910 se lleva a cabo por primera vez. Pero eso fue en Estados Unidos. ¿Qué pasó después? Bueno, pues resulta que para 1950, los años 50, en nuestro país también se empieza, digamos, a llevar a cabo los festejos del Día del Padre. Pero no eran oficiales. ¿A qué me refiero con oficial? Me refiero a que no estaban, digamos, dados por alguna institución, por ejemplo, la escuela o el ejército o alguna institución de gobierno, el propio gobierno, etcétera. No, simplemente que festejaban al papá. Se sabe que desde los años 50 ya en México había festejos al papá. Muy bien, pero no era oficial. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que hasta los años 70, en 1970, bueno, pues resulta que tanto en Estados Unidos se hace oficial como en México y otros países de América Latina, del Caribe, retoman esta idea del padre, el Día del Padre, y lo vuelven oficial. Entonces, a partir de los años 70, tanto en Estados Unidos como en México, es un festejo oficial. Y bueno, entonces lo podemos encontrar ¿en dónde? Pues lo encontramos en las escuelas. Fíjate que tenemos que el 10 de mayo celebramos el Día de la Madre, el Día de la Mamá, y el Día del Padre lo celebramos en junio. Ahora, ¿qué día
es el que se celebra al papá. A diferencia del Día de la Madre, que es un día fijo, 10 de mayo, en nuestro país, en México, el Día del Padre es movible, porque va a ser siempre el tercer domingo de junio. El tercer domingo de junio. Y en ese sentido, pues se mueve. A veces cae en un día, a veces cae en otro, pero es el tercer domingo de junio. Y bueno, así como originalmente fue, la primera vez que se celebró fue el 19 de junio, te decía al principio, de 1910, pues va a ir variando, pero siempre va a caer en junio. Ahora bien, esta palabra padre, fíjate que la decimos formalmente, padre, de pater, pero te decía al principio también que hay otras formas de referirnos a él. O bien, de la palabra pater sacamos otras más. Ya vimos, por ejemplo, patria viene de pater. Bien, pero tenemos otras que tienen relación, digamos, con la misma palabra. Una de ellas es patrón. Cuando uno va a un trabajo, pues tiene su patrón. Claro, ya a veces no se usa este término, ya tenemos otras formas de decirlo. Le decimos también jefe, la autoridad, el señor director o la señora directora, etc. Bueno, pero al final de cuentas, el que te contrata es el patrón. Bien, pues la palabra patrón también viene de pater. ¿Por qué? Porque al menos teóricamente, digamos, o de manera ideal, el patrón tiene que cuidar, velar por sus empleados, protegerlos. En ese sentido, la protección es igual que es como la que el padre le da a los hijos, pero sí tiene que cuidarlos en el sentido de darles un salario justo, respetar todos sus derechos sindicales, sociales, etc. Y bueno, no los puede explotar, etc. Muy bien, pues entonces la palabra patrón viene de esta misma idea de pater, padre. Ahora bien, hay algunas otras formas, te decía también al inicio, con las cuales sustituimos la palabra padre. ¿Cuáles son? Papá o papi, ¿no? O papito. Bueno, fíjate que estas palabras, papá es muy conocida a nivel de como adultos. Decimos, voy a ver a mi papá, hablé con mi papá. La palabra papá es igual que la palabra mamá. Son expresiones coloquiales para sustituir el término formal. De tal manera que así como el término formal es madre, de mater, y lo decimos mamá, cuando lo decimos coloquial, pues también pater lo decimos coloquialmente papá. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto de coloquial? Fíjate que la palabra coloquial son dos términos en uno. C-O, co, y luego locus, locus. La palabra loquial viene de locus. Mucha gente piensa que cuando uno dice locus, está hablando de loquera, de demencia, ¿no? De alguien que está mal de sus facultades mentales, loco. Nada que ver con eso. La palabra locus en latín significa hablar. Por eso, ¿cómo se le llama a la persona, al profesionista que trabaja en por ejemplo, una radiodifusora? Locutor. Fíjate, locus or. Locus or. ¿Qué es or? Bueno, ya hemos visto que or significa el que hace la acción que le precede. Por ejemplo, te decía, si yo digo pintor, fíjate que termina en or, el que pinta. Boxeador, el que boxea, termina en or. Lector, el que lee. Corredor, el que corre. Autor, el que autos es yo, es decir, el que es yo, el que es a sí mismo a través de su obra. Por eso es autor, el que es él mismo a través de lo que hace. Bueno, y si te digo locutor, la palabra no lo dice. Locus or, el que locus. ¿Y qué es locus? Hablar, el que habla. Entonces, cuando yo te digo que la palabra papá es una expresión coloquial, loquial viene de locus, hablar, y co significa agregar. Agregar. Nosotros lo traducimos como dos o más. Así lo solemos traducir en México. Dos o más. Co, como cooperar,
colaborar, dos o más. Bien, pero significa agregar. Por eso son dos o más, porque se van agregando personas. Entonces yo digo coloquial, estoy diciendo que hablan varias personas, porque se van agregando. Entonces la gente en la calle, todos decimos papá. A veces decimos padre, pero es más informal, más coloquial, papá. Ahora, ¿de qué otras maneras decimos también? Papi o papito, aunque esto es más común que lo digan los niños o hasta cierta edad. Muy bien, esta idea de papi, papito, pues es la misma idea de coloquial, pero volviéndola en diminutivo. Aquí voy a hacer un paréntesis para decirte que nosotros también lo utilizamos, por ejemplo, cuando vemos la palabra en hebreo y en arameo. ¿Cómo se dice, por ejemplo, padre en hebreo? Y mucha gente cree que es Abba. No, padre en hebreo es Ab. La A y la B, hasta ahí, Ab, padre. Pero si tú dices Abba, con esta última letra A, entonces estás diciendo papi o papito, Abba. Si tú dices Ab, en hebreo Ab ya es padre. Ahora, esta misma palabra de Ab y Abba la tienen en la lengua aramea, para que nos ubiquemos. El hebreo, pues es la lengua que hablan los judíos, vamos a pensar, los hebreos, porque no quiero decir judío exactamente, porque judío tiene que ver más bien con una religión, etcétera, pero bueno, los de aquel país de Israel. Pero el arameo es el que hablaban en la época de Jesús. Jesucristo hablaba arameo, además sabemos que hablaba hebreo también, y muy probablemente hablaba latín o griego, quizá también, pero hablaba arameo. Y el arameo era la lengua coloquial, digamos, de aquella época. Era como la lengua franca entre los judíos. Muy bien, entonces, Ab, padre, Abba, papi o papito. Y bueno, repito, así como lo tienen en hebreo y en arameo, lo tenemos en español cuando nos referimos de manera coloquial. Bueno, pues ahora ya sabes cuándo inició el Día del Padre, que padre no es solamente el que engendra, sino el que realmente asume las funciones de padre. Por eso al que, si se va al original, digamos, el que engendró al hijo, se va, abandona a la mujer y llega otro, este es el padre, porque es el que asume el rol de papá, aunque le llamemos padrastro o padre putativo, pero es el que realmente está haciéndola de padre. Y mis felicitaciones son tanto al padre que engendra como al padre putativo, es decir, a los padrastros. Muchas felicidades a todos los papás. Y recuerden que padre no nada más es cuando ya nació el hijo, padre es desde que el hijo está dentro de la mamá, porque dicen, es que todavía no nace. Sí, pero él ya está dentro de la madre, ya es papá. O la mujer ya es mamá, todavía no nace el niño, pero ya es mamá. Bueno, pues con esto concluyo. Espero que haya sido de tu interés, de tu agrado. Y recuerda que si quieres ver algunos programas de aquí, de La Palabra en Punto, puedes ir a YouTube y poner La Palabra en Punto RTQ y vas a ver muchos episodios que quizás sean de tu interés. También te invito a mi programa, mi canal de YouTube, se llama Martín Hurtado, lo puedes buscar en YouTube. Y bueno, son cápsulas culturales. No me queda más que agradecerte. Nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Hasta entonces.